Bien, ahí está. Entonces, chequen ahí, anoten el problema. Como les dije, este es el diagrama del cuerpo libre y este es lo que viene siendo el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, repito rápidamente para que quede grabado en el video. El punto A son las reacciones, ¿no? Es una rótula esférica, entonces tiene tres reacciones. Estos de aquí son cables y son tensiones. Los cables solamente tensionan TBD, TBE, ¿sí? No tenemos que la barra tiene una longitud de 3 metros y en el puro medio, en el punto C, se está aplicando una fuerza de 200 newtons hacia abajo, ¿sí? Entonces, una vez de haber planteado el diagrama de cuerpo libre, las reacciones, las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, nosotros tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. En X, ¿quién está actuando? Pues únicamente a X, que yo la definí que va a ser positiva. Yo lo estoy suponiendo que va a ser positiva. Tengo la tensión BE, que se ve que es paralela al eje X. Aquí en el dibujo no me quedó bien, pero en el dibujo en el libro se ve que claramente este pertenece al eje X, únicamente al eje X. Entonces, y también es positiva porque está tensionando hacia esta dirección. Entonces nos queda esta forma, AX más TBE. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo. Tenemos AY, que yo la definí positiva, hacia acá. Tenemos la tensión BD, que también vemos que claramente es paralela al eje Y, por lo tanto, pertenece a la sumatoria de fuerzas en Y. Luego, luego la sumatoria de fuerzas en Z. Vemos que AZ yo la propuse positiva, que va hacia arriba. Y tenemos esa fuerza de 200 newtons que va hacia abajo, que pertenece al eje Z. De aquí, pues podemos despejar directamente a Z, ¿sí? Y ya tenemos lo que viene siendo el primer valor de la primera reacción. Luego de ahí planteamos la sumatoria de momentos. Hago la sumatoria de momentos en el punto A. ¿Por qué? Porque el punto A es donde hay más incógnitas. Aquí tenemos tres reacciones, entonces me es más conveniente hacerlo ahí. Una vez hecho eso, pues yo tengo que determinar los vectores de distancia que hay de este punto A, que yo lo voy a analizar como mi origen, al punto B, donde se están aplicando estas dos fuerzas, y al punto C, que se está aplicando esta fuerza. El vector RB es el más fácil de calcular. Vemos que en el eje X, este es el eje X, hay un desplazamiento de 1 metro, de 1, y hacia el lado positivo de las X, por eso anoto Y. Luego en el eje Y veo que hay un desplazamiento de 2 metros, ¿sí? Sobre el lado positivo, por eso es 2J. Luego en el eje K hay un desplazamiento hacia abajo de 2 metros, por eso es negativo, menos 2K. Luego de ahí vemos que el punto C está a la mitad de esta barra. ¿Cómo compruebo que sea correcto? Si le saco la magnitud a este vector de distancia, me tiene que dar una longitud de 3 metros. Si eso es correcto, significa que el punto C está exactamente a la mitad y sus coordenadas, las coordenadas del vector RC, va a ser la mitad del vector RB, ¿sí? Entonces aquí tenemos que RC es la mitad de RB. Eso significa que la RC, el vector distancia RC, pues va a ser un medio de I, va a ser 1J y va a ser menos K, que aquí está. Una vez hecho eso, yo ya puedo aplicar la sumatoria de momentos. Utilizo primero el vector RC que tenemos aquí, es este, multiplicado por la fuerza que se está, producto cruz, la fuerza que se está aplicándose en ese punto, en el que es el punto C, que sería menos 200 sobre el eje K. De ahí el vector RB, que es este de aquí, multiplicado por las fuerzas que están actuando en ese punto. En ese punto tenemos estas dos tensiones. Esta tensión BE, pues ya dijimos que pertenece al eje X, por eso lo coloco como I, para que sea solamente el eje X. Y luego TBD, que es paralelo al eje Y, por lo tanto es componente Y. Aquí está, con J. De ahí se realiza lo que viene siendo el producto cruz. Aquí está, ¿no? Sin hacerlo con matriz, hacerlo siguiendo la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Nos da este resultado de aquí, ¿sí? De ahí lo único que tenemos que hacer es agrupar, separar todas las I con las I, las J con las J y las K con las K. Si yo separo el eje X, sumatoria de momentos en A en torno al eje X, pues tomo todas las que tienen I, que es esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí.
De ahí yo observo que puedo despejar directamente TBD. Está negativo, pasa positivo, está multiplicando, pasa dividiendo y el resultado directamente es 100 newton. Luego tomo la sumatoria de momentos en Y, tomo todas las J, esta de aquí y esta de aquí. Nuevamente veo que si despejo esta, obtengo una reacción. La tensión BE. Luego de ahí, aplico sumatoria de momentos en el eje Z. Tomo todas las que pertenecen acá, que son estas dos. Y si esto está negativo, lo paso hacia el otro lado positivo, observo que me está diciendo esta ecuación que TBD es igual al doble de TBE. Yo estos dos valores ya los tengo. TBD vale 100 y TBE vale 50. El doble de esto tiene que ser igual a esto. 50 por 2 es 100. ¿Sí? Entonces esta ecuación solamente me está corrigiendo. Es una ecuación redundante. No está aportando nada de información. ¿Sí? En ocasiones salen ecuaciones de este tipo donde simplemente ya no nos sirve de nada esto de aquí, por así decirlo, porque es información redundante que ya se conoce porque ya se ha despejado de aquí. De ahí tomo estos dos valores, me voy a la sumatoria de fuerzas en X y sustituyo. A X es igual a menos TBE. TBE yo sé que vale 50, entonces la reacción a X vale menos 50. Hago lo mismo para Y y obtengo que la reacción a Y vale menos 100. Y les comentaba ahorita, estos son los resultados que vienen en el libro. Coincidieron los míos con el signo porque coincidió que la sumatoria o el origen de la sumatoria de momentos lo hice en el mismo punto que lo hizo en el libro. Si yo lo hubiera hecho en otro punto, como el punto B, tal vez estos signos no me iban a coincidir, ¿sí? Pero los signos solamente denotan una dirección, que es la dirección como yo propuse mis reacciones. Si yo las reacciones las hubiera propuesto contrarias, estos signos hubieran cambiado, pero lo importante es la magnitud. El sentido solamente hace referencia si la suposición de tú decir que esta reacción a X es positiva, esa suposición fue incorrecta porque realmente es negativa. Va hacia la dirección contraria. No significa que vaya al eje negativo, sino que va en dirección contraria a lo que tú colocaste aquí. Si yo aquí hubiera dicho que AX era negativo y al final me sigue quedando negativo, significa que esa AX realmente era positiva. ¿Sí? Algo así. Bien, eso fue nomás para retomar lo que viene siendo lo, lo de este problema, ¿no? Que se me olvidó grabar ahí, entonces por eso lo vuelvo a explicar. Ahora sí voy a resolver algún otro problema. A ver si me da tiempo. Estoy buscando ahí algún otro problema que esté más o menos interesante. Solamente que la computadora, cuando está grabando y está en streaming, es mucha carga. Ahí está. Bien, voy a resolver el problema 5.8 para no seguir buscando porque se me está trabando un poquito la computadora y no perder tiempo en eso. Lo voy a poner en pantalla para que lo puedan grabar. Este problema es el que voy a resolver. ¿Sí?
En el dibujo me queda un poco pequeño, así que tómenle fotos con el teléfono o anótenlo rápido para que alcancen a ver bien las distancias y todo eso, porque me quedaron un poco pequeñas y a lo mejor en el video van a batallar para verlas. Bien, entonces nos está pidiendo que determinemos las reacciones en el soporte en el punto A, soporte rodillo A, la rótula esférica en D y la tensión del cable BC. Entonces, como les comentaba, el dibujo me quedó muy pequeño y yo sé que tal vez estos números no se van a ver. ¿Sí? Pero bueno, igual en el trayecto, conforme lo vaya resolviendo, lo vamos a ir explicando. Primeramente, el punto A. El punto A es una rótula, solamente tiene una reacción y es perpendicular a la superficie. Es decir, que aquí tenemos AZ. Y ya es positiva. Esta siempre se supone hacia arriba y siempre vamos a estar en lo correcto, ¿no? Porque siempre es una reacción que va hacia arriba. La rótula, yo propongo que va a ir a DY positiva, va a ser DX positiva y hacia arriba DZ positiva. Siempre propongo yo todas las reacciones positivas, o como me sea más fácil dibujarla aquí. Y esto de aquí es una tensión. Es la tensión, lo voy a llamar tensión C. ¿Sí? Ahí está. Luego tenemos esas dos fuerzas de 900 y de 600 newtons. Ya con esto ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Y ahora sí puedo empezar a trabajar. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes están actuando en X? Tenemos dx, que es positiva, y es la única. Entonces dx vale 0. Ya tenemos la primera reacción. El problema parecería difícil ahorita que lo vimos en el libro, pero no necesariamente es así, ¿no? Difícil es cuando las fuerzas vemos que actúan en diferentes ejes, porque ahí se vuelve un poquito más complicado cuando las fuerzas están actuando solamente sobre un eje, que en este caso el eje Z, significa que en las sumatorias de fuerzas algunas van a valer 0 directo. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿quién tengo a Y? Tengo a DY. ¿A quién más? A nadie más. Vale 0. Ya tenemos la segunda incógnita, es lo que les digo, pues. No es tan difícil el problema este. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿A quiénes tengo en Z? Ahora sí. A Z positiva. De Z positiva. La tensión C positiva. Menos 900 menos 600 igual a 0. Esta es la ecuación difícil. Esta es lo que nos va a hacer batallar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tres incógnitas, una ecuación, no se puede resolver, tenemos que aplicar sumatoria de momentos. Ahora la pregunta es, ¿dónde hacemos sumatoria de momentos? Para mí lo mejor es aquí. Así eliminamos estas tres reacciones. Que igual de Y y de X ya es conocida. Es decir, esta y estas valen 0. Entonces, cuando nosotros las anotemos en la sumatoria de momentos, directamente la podemos poner como 0. Y eso todavía nos va a facilitar más. De tal forma que aquí realmente solamente tengo una incógnita de Z. Es la única que todavía no es conocida. ¿Eso qué quiero decir con eso? Que puedo hacer sumatoria de momentos aquí o sumatoria de momentos acá, porque es la misma. Esta aquí está como incógnita y esta de aquí también es incógnita. ¿Sí? Entonces ya ahí hacer las sumatorias donde quieran. Entonces, ¿dónde la hago? ¿Dónde quieren que la haga? Donde ustedes creen que, que va a ser un poco más difícil para desarrollar este problema. ¿Dónde hago la sumatoria de momentos? Como expliqué, el punto D, como ya conocemos esta y esta, directamente la podemos poner 0 cuando hagamos la sumatoria. Es decir, que no es necesario hacerlo aquí. Porque aquí solamente hay una incógnita también. Entonces les pregunto, ¿dónde quieren que haga la sumatoria de momentos? ¿En el punto A o en el punto Z? Incluso puedo hacer la sumatoria de momentos en el punto aquí, donde se está aplicando esta fuerza de 900 o la fuerza de 600. También se puede hacer la sumatoria de momentos ahí. ¿Sí?
en cualquier punto, e incluso hasta un punto por acá en el espacio, donde la distancia de aquí a aquí son 1 metro, también podemos hacer sumatoria de momentos ahí. ¿Sí? Se puede hacer sumatoria de momentos donde ustedes quieran. Obviamente va a haber lugares y puntos donde sea estratégico, donde más incógnitas hay. O un punto de fuera del espacio, pues ¿de qué me sirve? Al final de cuentas, lo que yo quiero es encontrar esto de aquí. Entonces, ¿dónde hago la sumatoria de momentos? Díganme. Nadie. Escojan un punto, el que sea, no importa. En C. Bueno, pues en C es lo más fácil porque todas estas distancias están respecto a C. Pero pues bueno, vamos a hacerlo en C entonces. Sumatoria de momentos en C igual a 0. Significa que C es mi punto, mi origen. Entonces, necesito calcular el vector distancia. ¿Cuántos vectores distancia? 1, 2, 3, 4 vectores distancias ocupo. Porque son 4 fuerzas que se están actuando en 4 puntos diferentes. Empecemos con el vector D, RD. ¿Cuál es la distancia que hay de X de aquí para acá? 0. No hay distancia en X, está sobre el eje Y. ¿Cuál es la distancia Y que hay de aquí para acá? Pues aquí vemos 0.5 más 0.3 sería 0.8. J. Positivo, así que es positivo. ¿Cuál es la distancia en Z? 0. Este es un vector de distancia que está dado en metros. Ahí está el primero. Luego, el vector distancia, este lo voy a llamar 1. Esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2. Entonces, 1 pertenece a este. ¿Cuál es el vector distancia de ahí? ¿Cuál es la distancia que hay en el eje X de aquí a acá? Aquí no sé si se alcanza a ver, pero son 0.2. 0.2i. En el eje Y, pues 0.5. Positivo también, 0.5j. Eso también está dado en metros. Luego, el vector distancia de 2 de esta fuerza. La distancia en X es esta de aquí, que es 0.1. La distancia en, perdón, esa es distancia en Y. La distancia en X es 0.6. Ahí me andaba equivocando. Es 0.2 más 0.4. Este es el eje X. Es 0.6. Y la distancia en Y, pues ya dijimos que es 0.1 en J. Y en Z vale 0. Nuevamente, vector distancia dado en metros. De ahí el vector distancia en A. Este es el punto A. El punto A en X está a 0.4 más 0.4 más 0.2 a 1. Ahí. En Y está a 0J. En K está a 0K. Nuevamente, vector distancia dado en metros. Y ahí está. Nomás déjenme checar otra vez para ver si no me equivoqué en algo. RD está en X, está en 0. En Y es 0.8. En K todos tienen que ser 0. R1 en X está 0.2. En J 0.5. R2 en X está 0.6 y en Y 0.1. Y esto está 1. Está bien. Bien. Ya una vez teniendo esto, aplicamos la sumatoria de momento. Primeramente RD, vector distancia RD, que vale 0.8J. Ya no notamos estos ceros, ¿no? Producto cruz, la fuerza. Ojo, de Y y de X valen 0. Entonces no las voy a anotar porque ya sé que valen 0. No tiene caso que las sigamos manejando aquí porque al final vamos a llegar a una ecuación en la sumatoria de momentos donde va a decirnos que X de X vale 0. Pues sí, pero eso ya lo sabíamos. Entonces no tiene caso. La que sí no conozco es de Z. Entonces esa la voy a poner y es positiva. Yo la estoy planteando positiva. Entonces de Z en el eje K. Sí, esa sí la planteo porque esa no la conozco.
Luego el vector R1. El vector R1 vale 0.2i más 0.5j. Producto cruz, la fuerza que está actuando en 1 es esta F1, que vale 600 menos 600 porque va hacia abajo y está actuando sobre el eje K. Ahí está. Nuevamente, estoy a haberlo notado desde acá, no me va a alcanzar. Pero se entiende que después continúa acá abajo. De ahí el vector R2. R2 pues es 0.6i más 0.1j. Producto cruz, la fuerza que está actuando en esta fuerza de 2, que son 900, negativo porque va hacia abajo y sobre el eje K. Ahí está. Más el vector RA, pues vale solamente I. Si estos ceros no los anoto. Por la fuerza que está actuando en el punto A, que en este caso es AZ positivo, que pertenece al eje K. Todo vale 0. Y ahora sí, esto obviamente es más fácil desarrollarlo con la regla de la mano derecha y hacerlo con matrices. Entonces, 0.8 por dz, 0.8 dz. J por K es I. J por K es I. Positivo por positivo queda positivo. Luego, 0.2 por 600. Vamos a ver, 0.2 por 600 son 120 menos 120. I por K es J. I por K es J. Negativo por negativo, positivo. Luego, 0.5 por menos 600, pues es menos 300. J por K va a ser I. J por K es I, positivo. Por negativo, pues queda negativo. Ahí está. Luego este de aquí, 0.6 por 900 son 540 menos 540. I por K es J. I por K es J, negativo por negativo, positivo. 0.1 por 900 nos da menos 90. J por K es I, J por K es I, positivo por negativo, pues nos queda negativo. Luego, 1 por AZ, pues AZ. I por K, J. I por K, J, negativo. Por positivo, negativo. Y ahí está. Tan fácil, tan rápido como eso. De ahí separamos sumatoria de momentos en el punto C respecto al eje X. Este y este. 0.8 de Z menos 300 menos 90 es igual a 0. De Z tiene que ser igual a 390 sobre 0.8. 487.5 newtons. Ahí está, otra reacción. Luego de ahí, sumatoria de momentos de C en torno al eje Y. Este y este. 120 más 540 menos AZ igual a 0. AZ va a ser igual a 660 newtons. Ahí está otra reacción. Y sobre el eje Z no hay nada. No hay momento actuando sobre el eje Z. ¿Sí? Ya con esto tengo otras dos reacciones. Entonces me regreso a las ecuaciones de equilibrio de suma de fuerzas y veo que AZ ya la tengo, DZ ya la tengo. Lo que no tengo es esta tensión, porque al hacer la sumatoria de momentos aquí, pues automáticamente esta TC la eliminamos. Entonces, sustituyo, tomo esta ecuación de aquí, bueno, lo voy a resolver acá mejor, para no confundir con esto. Entonces, AZ vale
660. 660 de Z vale 487.5 más 487.5 más TC. Esto menos esto sería menos 1500 igual a 0. Entonces TC va a ser igual 660 más 487.5 menos 1500 nos da menos 352. Negativo pasa a positivo. Y esa es la tensión. ¿Sí? Entonces, preguntas ya para terminar. Preguntas, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, profe, está bien. Bueno, entonces ya con este es otro problema de 3 dimensiones, pues hoy resolví 3. La clase de ayer pues resolví 1, nomás que tuve errores ahí, por eso me tomó toda la clase prácticamente ver dónde me equivoqué. Y la clase anterior resolví otros 2, entonces ya son 5 que he resuelto de este tema. ¿Sí? Entonces, el examen, como les digo, va a ser el lunes. Voy a detener la grabación.